Tengan ustedes muy buenas tardes. Bueno, vamos a empezar con esta serie de videos que acerca de la fisiología humana. Este video se titula La célula y conceptos preliminares. Como verán, es la primera vez que cuelgo uno de estos videos, por lo que yo puedo llamar a un video piloto. A partir de ellos podré hacer algunas mejoras para los videos que salgan en el tiempo. Bien, hagamos algunas aclaraciones antes de continuar. Primero, los temas que se tratan aquí son estrictamente teóricos y tienen como base los textos clásicos. Por ejemplo, entre ellos podemos tener Guyton de fisiología, Gannon, Pocock o algunos de biología como Gerald Karp, Cooper. Bien, el objetivo de estos videos es dar un aporte para el conocimiento de la fisiología de manera introductoria. En los libros no se va a tratar de manera profunda cuál es la fisiología, la verdad que no alcanzaría el tiempo, por lo que a partir de estos videos se les invita a seguir profundizando en los libros. 3. No se pretende suplantar a la lectura de los tratados ni el aprendizaje práctico, puesto que solo se aprende practicando y leyendo. Y 4. Bueno, las críticas son bienvenidas, muchachos. A partir de sus observaciones podré seguir haciendo unas mejoras. Yo soy el usuario SFHopkins07. Bien, antes de empezar, quisiera citar a este gran autor, el gran científico llamado Claude Bernard, que es el más grande fisiólogo probablemente que existió en la Francia en el siglo XIX. Y reconocido hasta ahora por su más grande obra, llamado Introducción al estudio de la medicina experimental, en el año 1865. A partir de se sentaron las bases para el conocimiento experimental y científico de la fisiología, y muchos experimentos hasta hoy se mantienen en las cátedras. Bien, cuando hablamos de la fisiología celular, obviamente hablamos de la célula, y solamente de manera muy superficial diremos que la célula tiene una serie de partes, de afuera hacia adentro, una llamada la membrana celular. Veremos su naturaleza de que la compone. Después hay un citoplasma que se encuentra por debajo de la membrana celular, y dentro de ella también está el núcleo y el nucleoplasma, y una estructura muy parecida a la membrana celular que separa el citoplasma del nucleoplasma, que es llamada la membrana nuclear, y dentro del núcleo está el nucleolo. Bueno, esta es la estructura celular vista en un microscopio de luz. Bien, este es otro gráfico que saqué de Guyton, en la que nos habla de una manera muy resumida cuáles son las partes de la célula. La estructura que se va a estudiar hoy es la membrana celular, que es el que está acá. ¿Y cómo? Por ejemplo, esta acá, lo saqué del libro de Cooper, es como por ejemplo la estructura de bicapa de la membrana plasmática. Por ejemplo, esto fue sacada en una micrografía electrónica de un glóbulo rojo. Y lo que está acá es justamente la membrana. Es decir, a partir de incluso usar un microscopio muy potente no se puede ver la membrana propiamente dicha. Por lo que la estructura, su función y su naturaleza se obtienen a partir de un postulado, a partir de hipótesis. Y justamente lo que veremos. Bueno, entonces, ¿qué pasaría si nosotros ampliamos esto que está acá y lo vemos en un dibujo más bonito? O tendremos esto que está acá. Y es llamada la membrana plasmática. Esta membrana plasmática tiene una serie de estructuras. Que uno está compuesta por una bicapa lipídica, significa dos capas de lípidos. Esta capa de lípidos está compuesta por un lípido complejo llamado fosfolípido. Después veremos estas en color amarillo, que son las proteínas de la membrana, y como veremos que según su distribución adoptarán una serie de nombres, y ancladas a estas proteínas otras moléculas, que acá se lo denomina como carbohidratos. Esta membrana que está acá, una de sus funciones es separar el medio extracelular del medio intracelular. Bueno, no solamente es como una mera barrera mecánica, sino que tiene una serie de funciones. Bien, este gráfico que está acá nos ilustra un poco más en detalle la naturaleza de la membrana. Primero, cuando hablamos de los lípidos que están acá, veremos que no solamente están los fosfolípidos, sino también estas estructuras llamadas colesterol, que se encuentran ancladas entre estas estructuras. Después están las proteínas que están acá, que son los que vimos en el gráfico anterior, y como ancladas ellas están los carbohidratos. Bien, cuando hablábamos de la membrana, habíamos hablado que uno tiene una naturaleza lipídica, y es la que tenemos acá en este gráfico. Por ejemplo, vemos que la bicapa lipídica tiene fosfolípidos. Claro, no obstante, los fosfolípidos pueden variar entre ellos según la naturaleza de esta cabecita que está acá, que es denominada zona hidrófila o polar. Por ejemplo, esta que está acá es la llamada esfingomielina, y esta que está acá es la fosfatidilcolina.
Como veremos, cuando cambia esta cabecita polar, puede incluso variar la complejidad del fosfolípido. Por ejemplo, este que es un glúcido, por lo que esto se denomina glicolípido. Y ancladas entre ellas habíamos hablado que están las moléculas de colesterol. Por ejemplo, si vemos lo que dice la leyenda, dice que 1. La capa externa, que está constituida primeramente por fosfatilcolina, esfingomelina y glicolípidos. Claro, es lo que habíamos visto. Mientras que la capa interna contiene la fosfatiletanolamina, serina y fosfatilinositol. Claro, obviamente también en los fosfolípidos la distribución de ellos va a depender si se encuentra en la capa superior o inferior de la membrana. Ahora, la tabla que está acá, lo que se pretende es cómo a partir de diferentes células puede variar en la proporción de fosfolípidos. Por ejemplo, esta de acá es la célula llamada E. coli, que es una bacteria gram negativa. Por ejemplo, en ellos vamos a ver cómo la membrana celular contiene una gran cantidad de este fosfolípido llamado fosfatiletanolamina, la que está acá. Y cómo la comparan con el eritrocito, que es el conocido glóbulo rojo, que como tiene solamente un 16%. Pero no obstante tiene otros fosfolípidos que no tiene la E. coli, como por ejemplo más proporción de fosfatilcolina y esfingomielina y colesterol. Y también veremos que eso es para la membrana. No obstante, dentro de la célula hay otras membranas, como por ejemplo el retículo plasmático rugoso y membranas mitocondriales. Ya, esos conceptos ya se tocan en la estructura de la célula, en todo un tratado de la célula propiamente hecha. Solamente aquí les menciono para ver cuál es la proporción de los lípidos. Bien, la otra naturaleza de la membrana eran los carbohidratos. Como vemos, los carbohidratos o glúcidos, como hemos visto en el gráfico que está acá, los carbohidratos eran unas estructuras que se anclaban a las proteínas. ¿Ven que tienen esta forma hexagonal? Ya, esa es la forma que está acá. Y a su vez, como vemos que los carbohidratos pueden ir variando en naturaleza. Y realmente les confieso que es bastante complejo el poder detallar esto y tomaría mucho tiempo. No obstante, aquí les puedo mencionar cuáles son esos carbohidratos. Por ejemplo, tenemos aquí la glucosa, la manosa, la N-acetilglucosamina y la N-acetilgalactosamina. Por ejemplo, otro es el famoso ácido N-acetilmurámico, que es el ácido siálico, la galactosa y la fructosa. Ahora, habíamos dicho que los carbohidratos se anclaban a las proteínas. Ya, esta que está acá es el enlace químico que permite que esos glúcidos se unan a las proteínas. Sí, acá está, por ejemplo, para N-acetilglucosamina. Conocemos, por ejemplo, se unieron una asparagina. Esta es la naturaleza química de ese enlace. Una aplicación práctica de los carbohidratos de membrana vienen a ser los antígenos. Como sabemos, los grupos sanguíneos según el sistema ABO puede ser A, B, AB u O. Ahora, ¿en qué se diferencia un antígeno B? Vendrían a diferenciarse por la naturaleza de los carbohidratos, es decir, de una estructura llamada glucocálix. Los carbohidratos de la membrana le llaman glucocálix. Y como por ejemplo vemos que para el antígeno O, para el antígeno A y para el antígeno B va a ir cambiando la naturaleza de los glúcidos. Vemos por ejemplo que los 4 primeros glúcidos son muy idénticos y el último varía. Por ejemplo, para el antígeno O es la fucosa. Por ejemplo, el antígeno A es la fucosa y la la galactosamina. El antígeno B, por ejemplo, también la fucosa y la galactosa. Y como solamente la diferencia entre estos dos van a determinar características totalmente distintas, tanto que llevan a la incompatibilidad cuando se mezcla el antígeno A y el antígeno B. Bien. La tercera parte de la naturaleza bioquímica de la membrana son las proteínas. Como vemos en este gráfico que lo saqué del libro de Cooper, veremos que las proteínas, según el que puedan atravesar totalmente la membrana o no, van a adoptar diferentes nombres. Por ejemplo, esta proteína que está acá, vemos cómo atraviesa totalmente el espesor de la membrana, de manera que dejan una porción para el extracelular, es decir, para este medio que está acá afuera, y un medio para el intracelular. A esas proteínas que logran atravesar todo el espesor de la membrana se le llaman proteínas integrales de membrana. No obstante, vemos acá, por ejemplo, cómo los carbohidratos se anclan a ellas. Eso es lo que vamos a hablar al inicio, el glucocálix. Esta otra proteína que está acá, a diferencia que la que está acá, vemos cómo no atraviesa la capa lipídica. Pero a esta proteína que está acá, que no atraviesa totalmente, se le denomina proteína periférica, el nombre que está acá. Por ejemplo, vemos cómo esta proteína periférica se ancla a la proteína integral. Ahora, a su vez, hemos hablado de que hay tipos de glúcidos.
hay tipos de lípidos y también hay tipos de proteínas. Es un resumen de lo que vamos a ver hace un rato. Por ejemplo, cuando las proteínas atravesaban todo el espesor de la membrana y dejaban una porción en el extra y en el intracelular, a esas proteínas se les denomina integrales. Cuando las proteínas solamente están no atraviesan totalmente la membrana, se le llaman proteínas periféricas, que pueden estar unidas a los lípidos o unidas a las proteínas integrales. Y también hay una variante. Las dos que están acá arriba son las clásicas que se mencionan en los textos. Esta que está acá, por ejemplo, es una proteína que ni atraviesa ni está adosada totalmente a los lípidos, sino está anclada a un fosfolípido por un enlace. A esas que se le denominan proteínas unidas a lípidos. Y también tiene su aplicación, y en algún momento lo tocaremos. Y este es el resumen de las proteínas de la membrana celular. Y una aplicación práctica de ellas es, por ejemplo, los canales. En este caso vemos el canal de potasio, el que está acá, el canal de sodio y el canal de calcio. Estos que están acá van a tener una función cuando hablemos de la naturaleza de la difusión de la membrana y cómo ellos participan en la despolarización en la neurona o entre otras funciones. Estos, por ejemplo, los puse acá para que vean un ejemplo de las proteínas integrales de membrana. Bien. Entonces, hasta acá hemos tocado de manera bastante simple y superficial cuál es la naturaleza de la membrana, para que a partir de los conceptos que se han mencionado ya podemos dejarme entender un poquito más cuando hablemos acerca de la función de la membrana. Cuando hablemos ya no hablaremos tanto de los conceptos, ya los conceptos principales han dado acá. Bueno, esta es la bibliografía que me he basado, es los libros en los que he sacado los gráficos para la exposición. Los invito para que los puedan revisar, ellos están mucho más profundos los conceptos que dije. Y bueno, espero realmente me haya podido dejar entender sobre todo y les haya podido gustar esta primera parte. Y bueno, después nos estaremos viendo con los siguientes videos.